Qué grato que nos pueda acompañar. Está con nosotros nuestra especialista, la doctora Xochitl Centeno. Vamos hoy sobre la píldora de la mañana siguiente, o sea, la PPMS, pero que no es un anticonceptivo. ¿Qué contraindicaciones podría existir? Todas estas dudas ya la doctora Centeno nos las va a decir. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. La PPMS es la llamada píldora de la mañana siguiente, está considerada como un método de emergencia. Entonces vamos a definir cuándo es una emergencia, ¿verdad? Sí. Una emergencia es cuando sufrimos un abuso sexual porque no estamos preparadas, ¿verdad?, para eso. Cuando se nos rompe un preservativo se podría considerar una situación de emergencia, ¿verdad? Por ejemplo, hay pacientes que los preservativos quedan adentro o se rompen durante el acto, es una emergencia. Y también cuando nosotros estamos utilizando, por ejemplo, el método anticonceptivo de las pastillas en su ciclo y olvidamos 3 o 4 pastillas, entonces por un olvido del método también se considera una situación de emergencia. La PPMS existen 2 presentaciones, ¿verdad? La de una tableta y la de 2 tabletas, según las marcas de laboratorio. Se supone que el nivel de efectividad está dentro de las horas que nosotros nos la tomemos después de una relación sexual donde sospechemos que podamos quedar embarazada. Sí. Si la tomamos antes de las primeras 72 horas, ¿verdad? En las primeras 24 horas puede llegar a tener un nivel de efectividad de un 90%, pero esto va disminuyendo. El tiempo total que nosotros tenemos es de 150 horas, ¿verdad? Entonces son, podríamos decir, hasta 5 días después. Ok. Sin embargo, en la medida que va pasando el tiempo, el nivel de efectividad va disminuyendo a un 70, 75%, pues que ya se considera que no es efectivo. Que ya no hay por qué tomarla, doctora. ¿Y el Así, efecto de ella cuánto dura en nuestro cuerpo? lo que ella hace es retrasar la ovulación. Ok. Pero si nosotros ya estamos ovulando o si ya se juntó el óvulo con el espermatozoide, vamos a aclarar que no es abortiva, porque la mayoría de las pacientes tienen la creencia que la pastilla se utiliza como un método abortivo o la confunden con otros medicamentos que son para esos fines. Sí. Si ya el óvulo y el espermatozoide se juntó, pues lamentablemente no hay nada más que hacer. Si usted se tomó una PPMS hoy, y su regla le tocaba en las próximas semanas y pasan más de 7 días de retraso, usted tiene que hacerse una prueba de embarazo en sangre, Ok. ¿verdad? Porque lo que hace ella es retrasar la ovulación y para que no se junte el óvulo con el espermatozoide, pero si ya se juntó, si ya se dio todo el proceso de la fecundación, pues ella no va a hacer absolutamente nada al respecto. Correcto. ¿Qué sucede, doctora, si cuando se administra, pues, o se toma la PPMS, hay algún tipo de sangrado? ¿Podría ocurrir eso o no? Podría ocurrir sangrado intermenstruales. Después de la primera toma pudieran a los 7 días haber un sangrado. Entre los efectos adversos están, pues comúnmente serían los parecidos al embarazo: náuseas, vómitos, dolor de cabeza, hinchazón en el vientre, dolor en las mamas. Si la paciente comienza a tener todas estas molestias y no le viene su menstruación, definitivamente hay que hacer una prueba, ¿verdad? También si la paciente se toma la pastilla, y eso es una pregunta frecuente de la PPMS, y la vomita en las siguientes 2 horas por algún motivo, entonces también se pierde efectividad porque no se está realizando todo el proceso, ¿verdad? Se perdió en el proceso de la digestión y probablemente requiera tomar otra dosis de pastilla para que haga el efecto del método de emergencia. Correcto. ¿A qué edad no es conveniente utilizar la PPMS? Nosotros tenemos que concientizar a las pacientes que la PPMS no es un método de planificación familiar, es un método, como nosotros podemos decir, como un soporte, pero no debería de ser un método de elección. Si nosotros tenemos una pareja con la que tenemos relaciones sexuales frecuentemente, nosotros tenemos que utilizar un método anticonceptivo más formal, más fijo, ¿verdad? Hay pacientes, por ejemplo, que tienen la creencia que si utilizan las pastillas, pero las pastillas hablando de un ciclo de anticonceptivo oral, que si hoy no tienen relaciones no se la toman, no, las pastillas se tienen que tomar todos los días a la misma hora, tenga o no tenga relaciones. En el caso, como lo mencioné, pues son para situaciones de emergencia plenamente. No es para que nosotros, es para que tengamos un soporte en caso que tengamos duda de que no queremos un embarazo, pues porque tengamos duda que en ese momento nosotros podemos estar teniendo una ovulación. Otra pregunta frecuente es
cuántas veces al mes es efectiva la pastilla, la PPMS. En realidad, la ovulación solo se da una vez al mes. Entonces, nos podemos tomar varias pastillas de PPMS, pero solo una de ellas va a ser eficaz en el momento que la tomemos. Entonces, no se debe de ocupar como un método anticonceptivo fijo, pues no es un método. La verdad es que la mayoría de las pacientes por esto pueden decir que no es efectiva porque han salido embarazadas usándola, pero no se debe de utilizar como un soporte, simplemente como un respaldo cuando sabemos que nos puede fallar o no ha fallado el método. Correcto. Vamos a leer algunos mensajes de textos que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua o Noticieros Acción 10. Muy buenos días, doctora. Gracias por los saludos. Una consulta. Esta pastilla es que la consumen mucho, las mujeres podrían formar ovarios poliquísticos y tan dañino es cuando las mujeres padecen de ovarios poliquísticos. ¿Qué tan dañino es? Sí, el ovario poliquístico es una condición médica, ¿verdad?, que puede ocurrir en cualquier paciente. Vamos a decir que la píldora de la mañana siguiente no da infertilidad ni da otros problemas, sin embargo no se recomienda porque es como que nosotros tengamos todito el cartón de pastillas resumido en 1 o 2 pastillas, entonces lógicamente vamos a tener alteraciones del ciclo. Son pacientes que pueden tener ausencias de la menstruación, pierden su ciclo como es porque llevan perdidas sus cuentas. Normalmente todas las pacientes deberían de llevar una libreta o un diario menstrual donde nosotros vamos anotando, cuando el médico nos pregunta cuándo es su fecha de última regla, es el primer día que le vino la última vez la menstruación. Las pacientes a veces nos dicen, se me quitó tal día. Nosotros lo que nos interesa saber es cuándo nos vino para nosotros sacar la cuenta y ver cuándo está ovulando. Sí. Entonces, normalmente las pacientes siempre tienen miedo, por ejemplo, cuando no están utilizando ningún método recién pasada la menstruación o cuando ya les va a venir, que son momentos que la paciente realmente no va a quedar embarazada. Entonces, para que nosotros sepamos cuál es la mitad de nuestro ciclo, nosotros tenemos que llevar ese diario y saber cuándo fue nuestro primer día, si somos regulares, de cuántos días es nuestro ciclo. Hay ciclos de 21 hasta 35 días y está dentro de lo normal y esperado. Otra consulta que nos hacen por acá, doctora, y vamos a entender un poco el mensaje. La pastilla puede comenzar a usarse cuando andas con la menstruación, nos preguntan eso en varias ocasiones. No sabemos si es la píldora de la mañana siguiente la que estamos conversando o el anticonceptivo que indican los médicos, doctora. Si usted va a utilizar un anticonceptivo oral la primera vez, sí se inicia con menstruación. Existen anticonceptivos de 21 a 28 días. Los de 21 días uno lo toma de corrido 21 días y luego deja 7 días sin tomarla para que en ese momento venga la menstruación. Desde el primer día de la menstruación se empiezan a tomar, me preguntan acá. Si es la anticonceptiva tomada de ciclo, sí. La PPMS se puede tomar en cualquier momento, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos y es posterior a la relación sexual. Si la tomamos antes tampoco hay algún beneficio, ¿verdad? Tiene que ser dentro de las primeras 24 horas. Después de la relación sexual. Después de la relación sexual, ¿verdad? Porque eso es importante. Por ejemplo, pacientes que han sufrido abuso sexual, sí es un beneficio al final dársela en cuanto la paciente reporta, ¿verdad?, que tiene, desgraciadamente ha sufrido ese abuso y entonces sí evita que hayan embarazos en ese momento porque son pacientes que a lo mejor no tenían ningún método de planificación, a lo mejor son adolescentes, niñas, jovencitas, desde que ya menstrua uno puede salir embarazada, ¿verdad? Entonces eso sería una opción, o cuando se nos rompe un condón, pero normalmente no es un método para que nosotros lo usemos todos los meses, todo el tiempo. En algún momento vamos a tener un embarazo no deseado, pues porque no tiene el nivel de efectividad como lo tendría el anticonceptivo oral de ciclos completos, que tiene un nivel de efectividad de hasta un 99%. Correcto. Quizás no es el tema, con 3 días de retraso la prueba de sangre es efectiva, nos preguntan por acá. Doctora, si tengo planificado casi 8 años y tengo como 4 días de no ponerme mi inyección, ¿será que pueda quedar embarazada si he tenido relaciones con mi pareja? En cuanto a lo de la prueba de sangre, con 2 o 3 días de retraso sí se puede saber si es en sangre. Si tiene niveles hormonales altos, se puede descubrir un embarazo. Y en las pruebas de orina, hasta que uno tiene 6 semanas de retraso, o sea, mes y medio de retraso, nosotros puede salirnos una prueba positiva. Correcto. En el otro caso de la inyección, si usted se le olvida ponérsela un día, si le tocaba el 25, usted se la pone el 26, pero si se le olvidó 4 días, como es este caso, usted tiene que esperar próxima menstruación y reiniciar otra vez
para ponerse al método, porque ya más de 72 horas ya no es efectiva, ya no se puede llevar el ciclo de la inyección como debe de ser. ¿Qué tan prudente es cambiar de las pastillas anticonceptivas a la inyección? Nos pregunta. Todos los métodos tienen su tiempo de uso. Por ejemplo, la inyección del mes, el tiempo máximo de uso debería de ser 2 años, ¿verdad? En el caso de las anticonceptivas tomadas 5 años. Si nosotros queremos hacer un cambio de método, bien se puede, pero tenemos que hacerlo bajo supervisión médica, porque nosotros tenemos que hacerle cuenta a la paciente y ver en qué momento es que ella puede cambiar un método por otro, ¿verdad? Sí. No es que lo hace ella por su cuenta, porque después se pierde. Por ejemplo, en la inyección del mes, hay pacientes que después de un año de usarla, la regla ya no les va a venir normal, les va a venir como un manchadito café, poquito sangrado, pero esa es su regla, porque la regla va cambiando. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es si la paciente está usando inyección de 3 meses y la va a cambiar a la de mes, en la fecha que corresponde el cambio, puede hacer el cambio de método, pero lo ideal es que lo haga bajo supervisión. Otra de las preguntas, cuando la mujer recién le ha pasado la menstruación, tiene relación, se toma la pastilla de la mañana siguiente, ¿será que le haga el mismo efecto? Cuando la mujer recién le ha pasado la menstruación y tiene relaciones y se toma la pastilla de la mañana siguiente o la píldora de la mañana siguiente, ¿hará efecto? En ese momento la paciente no está fértil si recién pasó la menstruación. Sin embargo, sí se han reportado casos de ovulaciones que se dan fuera de los ciclos. Entonces, si ella tiene la duda, se la puede tomar perfectamente, pero ya sabe que su próxima regla va a tener una alteración, ya sea que sangre 7 días posteriormente, inmediatamente a la toma de la pastilla, o bien que haga un retraso de 1 semana. Si ya tenemos más de 1 semana de retraso de nuestra fecha habitual, lo ideal es hacer la prueba de sangre. ¿Qué posibilidades hay que una mujer operada pueda salir embarazada? Me pregunta. Las posibilidades de forma natural por recanalización espontánea de trompa sí se pueden dar, pero siempre se le explica a la paciente que es como sacarse la lotería, ¿verdad? Sí. Casi siempre se da 10 años después de la cirugía de la oclusión tubárica. Y actualmente pues, existe la disposición de la cirugía para revertirla, que se llama recanalización tubárica, o también la fertilización in vitro. Pues si la paciente no se quiere operar, directamente va con el fertólogo y hace una fertilización, porque al final lo que no hay es la fecundación normal por el paso de las trompas, pero sí se puede llevar a cabo el embarazo. Correcto. Si uno está tomando sus pastillas como método anticonceptivo y queda embarazada y no se da cuenta, sigue usando ese método, ¿puede causar algún daño al bebé? Si el bebé es de sexo femenino, pueden haber algunas alteraciones, pero son a nivel hormonal y son mínimas. Cuando uno utiliza un anticonceptivo de mes, pues normalmente regla, ¿verdad? Durante el uso del regla mensual, la pastilla tiene la particularidad que como requiere toma diaria, pues uno tiene que ver regla para continuar su ciclo. Sí. Entonces, después del primer mes, lo más probable es que la paciente ya se dé cuenta que está embarazada. Si nosotros perdemos una pastilla que se nos olvide, tenemos altas probabilidades de salir embarazada. Correcto. Yo tengo más de 7 años de usar la inyección de 3 meses, pero me dicen que es malo por mucho tiempo. ¿Cómo puedo hacer para cambiar mi método? Se tiene que, bueno, la paciente tiene que valorar, se le explica, porque al final quien elige el método anticonceptivo es la paciente. Hay un método para cada paciente, entonces lo que hace es hacer un cambio. Después de 2 años lo ideal es cambiarlo, ya no se puede mantener después de 3 años, porque al final da muchos efectos adversos, porque la inyección de 3 meses tiene un nivel de depósito hormonal alto. Correcto. Doctora, muy buenos días. Nos dicen por acá, le mandan saludos y quisiera saber que ella planifica con las pastillas, pero tengo 10 años de usar la inyección de 3 meses. ¿Podría ella planificar con las pastillas? Podría ella planificar, pero sin embargo hay que hacer el traslape, el cambio del método, ¿verdad? Saber en qué momento ella va a hacer su cambio. Y también tiene que ver, por ejemplo, en el caso del tema de hoy, que es la PPMS incluso, si la paciente pesa más de 190 libras, si tiene que ver con el peso, el nivel de efectividad baja hasta en un 70%. Entonces, hasta eso tenemos que saber que si estoy en sobrepeso, la pastilla no me va a hacer un efecto igual a que yo tuviera un peso adecuado o para mi índice de masa corporal, que es el adecuado. Entonces, igual pasa con las anticonceptivas. Hay anticonceptivas tomadas que son de dosis muy bajita y que nosotros tenemos que tomar en cuenta mucho el peso de la paciente para ver si es adecuada para su peso. Una mujer que ya está cancelada podría salir embarazada. Nos consultan de nuevo, doctora. Si hacemos la cirugía para revertirlo, de forma espontánea, como decíamos, sí se puede dar, ¿verdad? Pero la frecuencia es muy baja.
Sin embargo, si la paciente se somete a tratamientos de fertilización, sí, pero tiene que buscar la adecuada asesoría para esto. Siempre se le explica que es un proceso y que lleva a hacer bastantes exámenes, pues para nosotros que la paciente podamos saber que está apta. Generalmente son pacientes que ya pasan hasta más de 10 años de su cirugía, entonces hay que ver si físicamente también está apta para sobrellevar el embarazo. Correcto. Tenemos otro caso por acá y nos dice, hola doctora, yo salí con quistes en ovarios antes de tener a mi bebé, tuve un tratamiento, pero pues fíjese que ahora me he sentido mal, he tenido síntomas que tuve antes de tener a mi bebé, pero estuve con mi pareja, la inyección del mes no logré ponerla porque se me olvidó, pero también tomé una pastilla de la mañana siguiente. Quiero saber si eso de quistes da quistes, porque después de tomar esa pastilla me he sentido muy mal. Puede tener los efectos adversos de la pastilla, pero producirle más quistes no, ni producirle más miomas no. Lo que sí puede haber es alteración del ciclo. Y si ella ya tenía un problema previo de ovario poliquístico, pues lógicamente son pacientes que no tienen ciclos regulares. Pues los ovarios poliquísticos, las pacientes o no les viene la regla por meses, hasta 3 meses o más, o son pacientes que comienzan a sangrar y sangran hasta más de un mes. Entonces, están los dos extremos para la paciente. Lo ideal es que ella se vuelva a valorar. Pues realmente no es que la pastilla le va a causar un aumento en los quistes, no va a crecer los que ella tiene, pero sí le va a aumentar el desorden del ciclo menstrual. Correcto. Un caso característico, doctora. Mi nuera es alérgica y no previene con nada, solo con PPMS, tiene 17 años y ya activa. Bueno, es una adolescente, para comenzar. Lo que uno pretende pues, es transmitir que no es un método, ¿verdad? Que tiene que tener un método que soporte más la planificación, que en cualquier momento puede fallar y que la paciente puede quedar embarazada. No nos dijo a qué es alérgica, ¿verdad? Pero si tolera la PPMS, tolera métodos hormonales, porque recordemos que este es un método hormonal. Ok, tiene 3 años, dice, haber iniciado su vida sexual. Entonces comenzó desde los 14 años. Pues lo ideal es que buscar un método de soporte más adecuado para ella, ¿verdad? Un método más estable. Correcto, doctora. Muchísimas gracias por cada una de las recomendaciones. ¿Aquellos pacientes crónicos tienen alguna contraindicación para tomar PPMS? En cuanto al método de emergencia, no, si solo se utiliza muy ocasionalmente, ¿verdad? Normalmente no, pero pacientes, sí hay que tener precaución, pacientes con insuficiencia venosa y pacientes diabéticos. Muchísimas gracias, doctora Xochitl Centeno, ginecóloga, ginecobstetra, que le va a poder ayudar a usted. Haga todas sus consultas a los especialistas. Ellos nos van a dar un paso a paso y nos van a llevar de la mano para tratar de cuidar nuestra salud sexual y reproductiva. Bendiciones, doctora. Muchas gracias.